Venga, pues entonces vamos a continuar, vamos a seguir viendo la teoría que el otro día la habíamos dejado casi terminada, pero me falta por ver un poquito, y entonces, y al mismo tiempo haciendo el ejercicio. Ya sabéis que lo último que vimos fue, estábamos en la variable aleatoria bidimensional continua, en ese epígrafe, y lo último que vimos, que lo tenéis aquí puesto, fue el coeficiente de correlación lineal, ¿vale? Lo expliqué, lo calculé para ese ejercicio, para ese ejemplo que estamos utilizando desde el principio, ¿vale? Y nada, y ahí justamente lo dejé porque no me dio tiempo a hacer más, ¿vale? Entonces voy a continuar, y otra cosa que os tengo que enseñar también en el caso continuo es cómo se calculan las funciones de densidad condicionadas, ¿vale? También unas funciones de densidad que se llaman condicionadas, también os tengo que enseñar cómo se calculan porque también las pueden preguntar en el examen. Venga, entonces ponedmelo ahí, me ponéis que en el caso continuo, también se pueden calcular, en el caso continuo, también se pueden calcular las funciones de densidad condicionadas. En el caso continuo también se pueden calcular las funciones de densidad condicionadas. También se pueden calcular las funciones de densidad condicionadas. De la siguiente forma. Y os voy a enseñar cómo se hace y lo hacemos para este ejercicio, ¿vale? Vale. En el caso continuo también se pueden calcular las funciones de densidad condicionadas de la siguiente forma. Vale, entonces la primera, vamos a llamarla así, f de x condicionado a y, ¿vale? Se pone una f minúscula y luego entre paréntesis x condicionado, ya sabéis que la raya desde el principio del curso es condicionado a y. Y es muy fácil de calcular la función de densidad de x condicionado a y, es muy fácil de calcular porque siempre es la función de densidad conjunta, la f de xy, y siempre partido la marginal del condicionante. Es decir, si tenemos la de la y, pues tienes que poner f sub 2 de y. Entonces simplemente va a ser coger la conjunta y dividirlo por la marginal del condicionante, que es el que está abajo siempre, ¿vale? Cuando hay una coma, ni las multiplicas ni nada, simplemente pones las dos, ¿no? Las comas, ¿de acuerdo? Es una coma, es Y abajo f, función. x, coma, y, ¿vale? Vale. ¿Y lo de abajo qué es? ¿Sí o es? La marginal f sub 2 de y, Vale. que es la marginal del condicionante del que está abajo. Es la función de densidad marginal que vimos el otro día, que todo esto ya lo tenemos calculado, ¿vale? O sea que va a ser sustituir nada más, ¿vale? Y es simplemente, como os digo, sustituir, es facilísimo, es simplemente, fijaros, la f de xy, la función de densidad conjunta, pues aquí la teníamos del otro día. Esta fórmula voy a volver a copiarla en la parte de arriba, ¿de acuerdo? La copiamos. Va a ser 1/2 y luego era 2x más 3y cuadrado, ¿vale? Y abajo tenemos que poner, bueno, ahí lo tenéis, 1/2, 2x más 3y cuadrado. ¿Correcto? Y luego tenemos que poner la f sub 2 de y, la marginal, que también la calculamos el otro día. Os la voy a buscar para que veáis que todo está calculado el otro día. Mirad, aquí está. F sub 2 de y, ¿vale? Que la calculamos aquí nosotros, y es esta fórmula, ¿vale? Pues la voy a poner abajo. 1/2, 1 más 3y cuadrado. Donde ponga f sub 2 de y, ponemos lo que vale. Venga, pues ponemos entonces 1/2 y luego 1 más 3y cuadrado. ¿Lo vais siguiendo bien? ¿Correcto? El 1/2 y 1/2 me lo podéis quitar. Está arriba multiplicando y dividiendo abajo, así que lo podéis quitar y os quedaría 2x más 3y cuadrado y abajo 1 más 3y cuadrado. ¿Va bien? ¿Todo bien? ¿Vale? Por favor, tened mucho cuidado de no hacer barbaridades. Sé que hay gente, yo que sé, que a lo mejor llega aquí y hace cosas de matemáticas que se cargan las matemáticas completamente, hace barbaridades. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor 3y cuadrado de aquí lo quita con el de abajo, pero si hay sumas, ¿de acuerdo? Eso no se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, tened mucho cuidado. Siempre que veáis que no estáis muy seguros si quitar una cosa o no quitarla, pues no lo hagáis, porque si no lo hacéis está bien y si lo hacéis mal ya estás confundido. O
¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, cuidado, aquí yo no puedo simplificar nada. Esto lo tenéis que dejar como está, ¿de ¿Y acuerdo? cuándo se podría tachar? Pues tú imagínate que aquí pusiera, yo qué sé, 2x por 3 y cuadrado. Y aquí también pusiera 3 y cuadrado. Pues a lo mejor puedes sacar factor común a 3 y cuadrado y lo puedes quitar porque está multiplicando y dividiendo abajo los dos sitios, ¿me entiendes? Pero así como está ahora mismo no se puede quitar nada. Vale. ¿Vale? Entonces, consejo práctico, que es lo que os digo yo. Consejo práctico. Pues si no sabéis si simplificar o no, no simplifiquéis. ¿De acuerdo? Porque si no simplificas está bien, pero si simplificas mal, pues estará mal. ¿Me entiendes? O sea que siempre que tenéis que estar muy seguros para hacer una cosa, para hacerlo, pues si no, no lo hagáis. ¿De acuerdo? Muy bien. Y nada, y ya como siempre, lo que os dije la semana pasada, esta es la función de densidad condicionada, es esta de aquí, pero claro, tienes que poner los campos de variación de la variable. Tienes que decir que la x varía entre 0 y 1. Recuerda que en este ejercicio la x varía entre 0 y 1 y la y también variaba entre 0 y 1, si recordáis. Nunca os olvide poner los campos de variación, porque si no pones los campos de variación te van a poner un 0, va a estar mal. Tened cuidado con eso. Y esta es la función de densidad condicionada de x condicionado a y. Pero también se puede calcular la contraria, se puede calcular f de y condicionado a x. ¿Vale? F de y condicionado a x. Que va a ser igual, va a ser la conjunta, la f de x y, pero ahora ¿por qué tendríamos que dividir, lógicamente? ¿Por qué tendríamos que dividir? ¿Qué hicimos aquí? Por la Dividimos marginal por... de Claro, X. aquí dividimos por la marginal de y, pues aquí tendrás que dividir por la marginal de la x, muy bien. Venga, pues f es 1 de x. Muy bien, perfecto. Correcto. Venga, la f de x y la hemos puesto aquí arriba, que es un medio. 2x más 3 y cuadrado. Y abajo ponemos el f es 1 de x, que también lo calculamos el otro día, os lo voy a buscar yo, que era este, ¿vale? Este era el f es 1 de x, lo calculamos el otro día, que era un medio 2x más 1, ¿vale? Entonces lo ponemos un medio 2x más 1. Ahí lo tenéis. Y igual que hicimos antes, lo ves, aquí sí, tienes aquí un medio multiplicando y abajo un medio dividiendo. Entonces el un medio se te va. Esto sí lo puedes simplificar. Y te queda 2x más 3 y cuadrado partido de 2x más 1. ¿De acuerdo? Y para que esté bien, siempre los campos de variación. Que 0 tiene que ser menor que x, tiene que ser menor que 1, y 0 menor que y, menor que 1. Y aquí tenéis lo que se llaman las funciones de densidad condicionadas, que bueno, se calculan siempre así y que es bastante fácil. Se coge la conjunta y se divide por la marginal del condicionante, que siempre es el que está abajo. ¿De acuerdo? Entonces estas funciones de densidad condicionadas se calculan muy fácilmente. ¿Correcto? Bueno, otra cosa que os tengo que enseñar, una vez que ya tenemos las funciones de densidad condicionadas, ¿de acuerdo? Lo que os tengo que enseñar también es lo que se llaman las esperanzas matemáticas, las esperanzas condicionadas o funciones de regresión, ¿de acuerdo? Entonces os voy a enseñar cómo se calculan las esperanzas condicionadas o lo que es lo mismo, lo que se llaman las funciones de regresión, ¿vale? Venga, lo ponemos ahí, me ponéis en el caso continuo, se pueden calcular, en el caso continuo, se pueden calcular las funciones de regresión, se pueden calcular las funciones de regresión o esperanzas condicionadas, que también se llaman, ¿vale? Las Perdona, funciones... repetir que se me ha como... Sí, en el caso continuo, también se pueden calcular, las funciones de regresión o esperanzas condicionadas. Las funciones de regresión o esperanzas condicionadas. De la siguiente forma. O esperanzas condicionadas. Condicionadas, sí.
Gracias. o esperanzas condicionadas. Vale, voy a poner primero la función de regresión. La función de regresión de si1 sobre si2. ¿Vale? Me ponéis la función de regresión de si1 sobre si2. La función de regresión de si1 sobre si2, que es simplemente la esperanza de si1 condicionado a si2. ¿Vale? Voy a calcular la función de regresión de si1 sobre si2, que es la esperanza de si1 condicionado a si2. ¿Vale? Es una esperanza condicionada, ¿de acuerdo? La función de regresión de si1 sobre si2 es simplemente la esperanza de si1 condicionado a si2. ¿Vale? ¿Correcto? Y siempre se calcula igual. En el caso continuo, siempre lo que se hace es integrar desde menos infinito hasta infinito la función de densidad condicionada correspondiente, es decir, si esto es la esperanza de si1 sobre si2, tendrás que poner la función de densidad de x sobre y. Y tendrás que multiplicarlo por x, o sea, ponérmelo así, va a ser x por f de y condicionado a y, diferencial de y, ¿vale? Entonces, muy importante, tienes que integrar en todo el campo de variación x por la función de densidad condicionada, f de x condicionado a y, diferencial, ¿de acuerdo? Pero un diferencial de x, cuidado. Estamos integrando con respecto a x. Así, copiármelo así bien. Ponérmelo así. ¿Ya lo habéis copiado? Bueno, y lo calculamos para este caso, para que lo veáis. Como estás integrando con respecto a x, tendrás que poner aquí lo que varía la x. En nuestro caso, la x varía de 0 a 1. Entonces tendremos que integrar. Vamos a ponerlo aquí. Desde 0 hasta 1, x, nunca se te olvide, y la función de densidad condicionada que hemos calculado arriba, es decir, como es f de x condicionado ahí, aquí la tenéis. Vamos a poner esta función de densidad que tenéis aquí. Entonces tendríamos que poner la x multiplicando a 2x más 3y cuadrado partido de 1 más 3y cuadrado. Diferencial en este caso de x. Porque has hecho una flecha de menos infinito a dx. Para que te des cuenta que esta integral, ¿de acuerdo? Se refiere a la x. Y por lo tanto, aquí tienes que poner el campo de variación de la x. ¿Vale? Vale. Tienes que poner el campo de variación de la x, porque vas a integrar con respecto a x y tienes que poner la x lo que varía. En este caso da un poco lo mismo, porque como en este caso tanto la x como la y varía de 0 a 1, pues es de 0 a 1, ¿no? Pero claro, si una varía, por ejemplo, imagínate que esta fuese de 0 a 1 y esta fuese de 0 a 2, entonces aquí tendrías que poner la de la x, tendrías que poner de 0 a 1, no de 0 a 2, ¿vale? Siempre ten mucho cuidado con eso, ¿vale? Estás integrando con respecto a x, pues tienes que poner lo que varía la x. ¿Todo bien? Bueno, y esta integral que tenéis aquí, a lo mejor os parece que va a ser muy difícil de hacer, ¿de acuerdo? Esta integral, pero no va a ser muy complicada porque lo que voy a hacer es lo siguiente. La parte de abajo, 1 más 3y cuadrado, al integrar con respecto a x es una constante. Por lo tanto, esto lo puedes sacar fuera de la integral. Entonces lo que vamos a hacer es que la parte de abajo lo voy a sacar fuera de la integral, porque como estás integrando con respecto a x, 1 más 3y cuadrado es un número, es una constante. Por lo tanto, todo este denominador lo voy a sacar fuera. Vamos a poner aquí fuera 1 más 3y cuadrado. La integral desde 0 hasta 1. Y luego esta x la voy a meter aquí multiplicando, ¿vale? Entonces esta x multiplica 2x, que nos quedaría 2x cuadrado, más, y esa x también la pones aquí multiplicando, y te quedaría más 3x por y cuadrado, diferencial de x. Únicamente lo que he hecho, por favor, ha sido el denominador, como no tiene x, es 1 más 3y cuadrado, y al integrar con respecto a x es una constante,
lo he sacado fuera de la integral. Y luego esta x la he puesto aquí multiplicando. Para hacer ahora esta integral que es de tipo polinomio y que es muy fácil de hacer, ¿vale? Bueno, y entonces vamos a dejar esto como está. 1 partido de 1 más 3 y cuadrado. Y ahora, por favor, hacemos la integral, a ver si alguien me la hace. Tenemos que integrar aquí con respecto a x y la y la tenéis que ver como una constante. Entonces vamos a integrar esto con respecto a la x. ¿Qué nos quedaría? ¿Alguien me lo dice? ¿Sin miedo? Al integrar 2x cuadrado con respecto a x, ¿qué nos quedaría? Venga, sin miedo queda lo mismo. 2x al cubo partido 3. Muy bien, 2x al cubo partido por 3 y luego más, y aquí que nos quedaría al integrar con respecto a x. 3x cuadrado y cuadrado partido 2. Muy bien, perfecto. Está perfecto, claro. Te quedaría el 3y cuadrado como está, porque es una constante que está multiplicando, y al integrar la x, pues te quedaría x elevado a 1 más 1 que es 2, partido 1 más 1 que es 2. Está perfecto, entre el 0 y el 1. ¿Va bien todo? Muy bien. Y ya voy a sustituir, como has integrado con respecto a x, pues donde ponga la x pones un 1 y luego restas y en la x pues pones un 0, el número de abajo. Entonces nos quedaría en este caso 1 partido de 1 más 3y cuadrado. Y aquí nos quedaría, en la x pones un 1, pues va a ser 2 por 1 al cubo partido por 3, nos va a quedar 2 tercios. Y luego más, y aquí pones un 1 también en la x, pues nos quedaría 3 por y cuadrado partido por 2. Y luego al restar poniendo 0, como te queda 0, pues no lo pongo, ¿vale? Luego habría que restar poniendo aquí un 0 y poniendo aquí un 0. Como tendrías que restar 2 ceros, pues no hace falta poner. ¿Va bien? Y aquí ya lo podéis dejar, ¿eh? No estáis operando, que luego la gente se confunde muchísimo. Aquí mismo lo dejáis y ya está, ¿de acuerdo? Esta es la esperanza condicionada, eso sí, tienes que decir que la y que aparece aquí está entre 0 y 1. ¿Podrías repetirla así por encima? Es que no la entiendo mucho. El que no entiendes, porque lo único que he hecho ha sido aplicar la fórmula, he integrado con respecto a x y he hecho la integral. ¿De acuerdo? La integral en sí. Bueno, la integral es simplemente integrar con respecto a x y la y la tienes que ver como si fuese una constante. Si tú integras 2x cuadrado con respecto a x, pues aquí te quedaría 2x elevado a 2 más 1, que es 3, partido 2 más 1, que es 3. ¿Qué Vale, es esto? vale, era respecto Y a luego, X. y luego aquí al integrar con respecto a x, pues el 3y cuadrado te queda como está, porque es una constante que está multiplicando, y al integrar la x, pues te quedaría x elevado a 1 más 1, que es 2, partido 1 más 1, que es 2. ¿De acuerdo? Vale, ahora sí. Y Y luego la ya he modificar. sustituido la x por un 1, que me ha quedado esto, y luego habría que sustituir la x por un 0, pero como queda 0, pues no hace falta restarlo. ¿Y por qué al final solo pones 0 mayor que y? Pues porque como ha quedado en función de y, tienes que indicar esa y entre qué varía, entre 0 y 1. Vale. ¿Entiendes? Y si hubiese Porque también habido X, lo ponemos ya las dos. es imposible, te habrías confundido, porque la esperanza de si 1 condicionada a si 2, lo que haces es que lo explicas en función de si 2, entonces tiene que quedar en función de la y. Vale. En este caso nunca te podría haber quedado en función de la x, ¿sabes? Porque claro, tú estás calculando la esperanza de si 1 condicionada a si 2, es decir, la variable x la estás explicando en función de la y, entonces claro, siempre te va a quedar como función de y. De hecho, si te apareciese aquí alguna Sí, x, es que te lo he has hecho. confundido, Vale. ¿sabes? Y esta es la función de regresión de si 1 sobre si 2. Luego también te podrían preguntar la contraria, la de si 2 sobre si 1, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo aquí, en segundo lugar, la función de regresión de si 2 sobre si 1. ¿Vale? Vamos a hacer la contraria, que es la función de regresión de si 2 sobre si 1. Lo contrario. ¿Qué va a hacer? Pues al revés, lógicamente. O sea, tampoco tiene mucho misterio. Que es la esperanza de si 2 condicionada a si 1.
La función de regresión de si2 sobre si1, pues es al contrario, es la esperanza de si2 condicionado a si1. Y va a ser pues igual que esta fórmula, pero todo al revés. Tendrás que integrar y por f de y condicionado a x, lo pones todo al contrario, diferencial de y, claro. Entonces tendrás que poner la integral desde menos infinito hasta infinito de y por f de y condicionado a x, diferencial de y. Tendrás que hacerlo pues todo al revés, claro. ¿Todo bien? Siempre se va a calcular así y como veis, pues lo mismo que hemos hecho antes, pero todo al revés. Lo que os dije antes, aquí al integrar con respecto a la y, tienes que poner aquí el campo de variación de la y, que en este ejercicio el campo de variación de la y es de 0 a 1, ¿de acuerdo? Entonces pondremos de 0 a 1, que es el campo de variación de la y. Tendrás que integrar desde 0 hasta 1 y luego la función de densidad condicionada que hemos calculado aquí, ¿lo veis? Esta de aquí, f de y condicionado a x, que es esta de aquí. Entonces pondríamos que multiplica a 2x más 3y cuadrado, 2x más 1, diferencial de y. ¿Vale? Simplemente lo que hacemos es poner la función de densidad condicionada y ya está. ¿Todo correcto? ¿Qué podríamos sacar fuera de la integral que sea constante? La parte de abajo se podría sacar como antes fuera, este 2x más 1, ¿se podría sacar fuera sí o no? Estás integrando con respecto a y, entonces podríamos sacar el 2x más 1 fuera sí o no. Sí. Sí. Claro, es constante, al integrar con respecto a y, 2x es un número, pues sacarlo fuera. Lo sacamos fuera, ponemos 1 partido de 2x más 1, integral desde 0 hasta 1, y esta y meterla dentro, ¿vale? Entonces, si metemos la y dentro, nos va a quedar 2x multiplicado por y, va a quedar 2x multiplicado por y, más, y aquí la y la pasáis multiplicando también a 3y cuadrado, pues te quedaría 3y al cubo. 3y al cubo, diferencial de y. ¿Veis qué fácil? Y ya si queréis, pues hacemos la integral, porque es una integral de tipo polinomio, es fácil de hacer como veis, y la vamos a hacer ahora mismo. Dejamos el 1 más 2x más 1 como está. Venga, y que alguien nos dé la integral. Integrarme con respecto a y la x la veis como una constante. ¿Qué os quedaría? Sin miedo. Al integrar esto, ¿qué nos queda? 2x y al cuadrado Partido. 2. Muy bien, claro, sería 2x, la constante queda como está. Al integrarla ahí, pues te quedaría y elevado a 1 más 1, que es 2, partido 1 más 1, que es 2. Entonces te quedaría 2x y al cuadrado partido por 2, que este 2 se te va con este, ¿vale? Y luego más, ¿y luego qué nos quedaría? 3x a la cuarta partido 4. O sea, te queda 3 y a la cuarta por Eso, x, y ¿no? Partido sí, por sí. 4. Vale, venga, pues entonces sería 3 y a la cuarta partido por 4. Muy bien, claro. Te quedaría el 3 como está, porque es una constante, y al integrarla ahí, pues te quedaría y elevado 3 más 1, que es 4, partido 3 más 1, que es 4. Sí, perfecto. Y esto evaluado entre el 0 y el 1. Donde ponga la i pones un 1 y restas poniendo un 0. ¿De acuerdo? Pues nada, lo hacemos entonces. Nos va a quedar 1 partido 2x más 1. Donde ponga la i pones un 1, pues te va a quedar x por 1 al cuadrado, que te va a quedar x. Y luego, fijaros, 3 por 1 a la cuarta partido por 4, pues 3 cuartos. ¿Lo ves? Y claro, como aquí la regresión es de si2 sobre si1,
la y la pones en función de la x. Entonces, claro, tiene que quedarte en función de la x, como ha ocurrido aquí. ¿Os dais cuenta? Y claro, tienes que decir que la x tiene que estar en este caso entre 0 y 1. Porque en este ejercicio la x siempre varía de 0 a 1. Y ahí tienes ya la esperanza condicionada. Esta es la esperanza condicionada de si2 sobre si1 o función de regresión de si2 sobre si1. ¿Vale? Y vamos a poner una propiedad, que es una propiedad importante, porque si ocurriese en algún ejercicio, te facilita mucho las cosas, ¿de acuerdo? Entonces ponerme propiedad, es una propiedad que tiene la esperanza condicionada y que quiero que la gente vea. Vamos a poner ahí una propiedad. Vale, y dice lo siguiente, copiármelo, dice, si la variable si1 y si2 son independientes, en el caso de que las variables fuesen independientes, si si1 y si2 son independientes, ponerlo así, si si1 y si2 son independientes, y ponéis una flechita, entonces se cumple, y lo que se cumpliría es que la esperanza de si1 condicionada a si2 es igual a la esperanza de si1 y la esperanza de si2 condicionada a si1 es igual a la esperanza de si2. Es decir, siempre que las variables sean independientes, las esperanzas condicionadas es igual que las esperanzas sin condicionar. Es decir, a partir de ahora, por favor, si hubiésemos comprobado que son independientes, en este ejercicio no lo son, pues eso no se puede hacer, las esperanzas condicionadas es lo mismo que la esperanza sin condicionar. Es decir, en vez de calcular, como hemos hecho aquí, calcularlo de esta forma, podríamos calcular la esperanza de si1 normal y que te quedaría el mismo resultado. ¿Vale? Entonces, esta propiedad, hay ejercicios donde son independientes las variables y si te preguntan las esperanzas condicionadas, no hace falta que te compliques la vida. Calcula la esperanza sin condicionar y ya está. En este caso, calcula la esperanza de si1, que es muy fácil, y ya está. Y habrías terminado. ¿Vale? En este caso no lo puedo hacer porque las variables, como han sido dependientes, pues no lo puedo hacer. Pero si hubiesen sido independientes, no haría falta haber hecho esto con las condicionadas, que sé que es más complicado, sino simplemente calcula la esperanza de si1 aquí y ya está. Y aquí calcula la esperanza de si2 y ya habrías terminado. ¿Vale? Y ya estaría. Perfecto. Bueno, y ya para terminar, por favor, ya para terminar de enseñaros todo lo que te pueden preguntar en el caso continuo, ¿de acuerdo? Lo que os voy a enseñar es una cosa muy importante, que es cómo se calculan probabilidades, porque os pueden preguntar diversas probabilidades y os tengo que enseñar pues cómo se calcularían, ¿vale? Entonces me lo ponéis ahí, me ponéis en el caso continuo, se pueden calcular, en el caso continuo, se pueden calcular las probabilidades de la siguiente forma. ¿Vale? Me ponéis ahí que en el caso continuo se pueden calcular las probabilidades de la siguiente forma. Y os voy a enseñar pues, cómo se calculan algunos ejemplos de probabilidades que te pueden preguntar. ¿Vale? En el caso continuo se pueden calcular probabilidades de la siguiente forma. Muy bien. Venga, vamos a empezar por la primera que os voy a preguntar, que es la probabilidad de que si su 1 sea menor o igual que 0,1 y si su 2 sea menor o igual que 0,2. La probabilidad de que si su 1 sea menor o igual que 0,1 y que si su 2 sea menor o igual que 0,2. Vamos a poner estas dos probabilidades.
la probabilidad de que si sub 1 sea menor o igual que 0,1 y que si sub 2 sea menor o igual que 0,2. Ponerme esta primera probabilidad. ¿Ya la tenéis puesta? Bueno, y os comento, ya sabéis que esto va a ocurrir exactamente igual que en el caso, lógicamente, del caso unidimensional continuo, ¿de acuerdo? Que siempre que te preguntaban probabilidades, ¿de acuerdo? Pues yo lo podía calcular siempre integrando la f pequeña y bueno, si se podía también con la función de distribución, con la f grande. Por ejemplo, este caso de aquí es súper fácil, porque claro, es la probabilidad de que una variable sea menor o igual que un número y que otra variable, la si2, sea menor o igual que otro número. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el otro día, mirad aquí a la hoja un segundito, el otro día yo calculé la función de distribución conjunta, la f mayúscula de xy, y la definición era justamente lo que tenéis aquí arriba. La probabilidad de que si sub 1 sea menor o igual que x y que si sub 2 sea menor o igual que y. Por lo tanto, esta probabilidad que me preguntan aquí es justamente coger la función de distribución y claro, donde ponga la x tienes que poner 0,1 y donde ponga la y tienes que poner 0,2. Entonces, como tenemos la función de distribución conjunta, pues entonces es muy fácil. Simplemente hay que poner la función de distribución, la f mayúscula, en 0,1 y en 0,2. Y ya tendrías la probabilidad de que si sub 1 sea menor o igual que 0,1 y que si sub 2 sea menor o igual que 0,2. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es coger esta función, que yo tengo aquí la fórmula, mirad, y simplemente voy a sustituir donde ponga la x, voy a poner 0,1 y donde ponga la y, pues voy a poner 0,2 en esta fórmula. Y se va a calcular así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces simplemente ponerme que esto es la función de distribución en 0,1 y en 0,2. ¿Vale? Es la función de distribución conjunta en 0,1 y en 0,2. Y simplemente lo que voy a hacer es sustituir la x en esa fórmula por 0,1 y la y en esa fórmula por 0,2. Entonces va a ser un medio y voy a poner la y, que es en este caso 0,2, por la x al cuadrado, es decir, por 0,1 al cuadrado, y luego más la y al cubo, pues el 0,2 al cubo, 0,2 al cubo, por la x, que es 0,1. Únicamente, por favor, a tenerme aquí un momentito la hojita, mirad, únicamente he cogido la función de distribución conjunta, que la calculé el otro día, que es esta fórmula, y en la x he puesto 0,1 y en la y he puesto 0,2 en la fórmula, ¿vale? Que es lo que he hecho aquí, ¿vale? Entonces lo hago con la calculadora, hago esta operación con la calculadora, va a ser en este caso 0,2 por 0,1 al cuadrado, más 0,2 al cubo por 0,1, y eso lo divido por este 2. Y nos queda en este caso de 0, y luego son 2 ceros, 14. Lo puede comprobar la gente si quiere, para que vea que le queda eso, ¿vale? Comprobarlo si queréis. Y claro, teniendo la función de distribución conjunta calculada, que la calculamos el otro día, pues esto sería lo más rápido y lo más fácil, ¿de acuerdo? Entonces lo hacemos de esta forma, que es bastante sencillo, que no te da ningún problema. ¿Va bien? Y esta es una forma de hacerlo, ¿vale? La otra forma de hacerlo, por favor, la voy a poner yo aquí. Le voy a poner aquí, aunque no lo voy a hacer porque lógicamente sería perder el tiempo en este caso y claro, no hay que perder el tiempo, ¿de acuerdo? Y la otra forma es como en el caso continuo. Se puede calcular siempre integrando la función de densidad entre lo que te dicen. Se integra la f pequeña entre lo que nos dicen. Claro, si nos dice que es menor, el si 1 es menor o igual que 0,1, pues tendrás que integrar, fijaos, aquí yo tengo la función de densidad, aquí está, aquí tengo la función de densidad conjunta, que es esta, pues entonces como te dice que si sub 1 es menor o igual que 0,1, tendrás que integrar desde el límite inferior, que es 0, hasta el 0,1. Y como si sub 2 dice que es menor o igual que 0,2, pues tendrás que integrar
desde el 0, que es el límite inferior, al 0,2. La función de densidad conjunta, que es esta. Entonces la otra posibilidad pues sería haber hecho esta integral. Integrar desde 0 hasta 0,1, desde 0 hasta 0,2, la función de densidad conjunta, que es 1/2, 2x más 3y², diferencial de y, diferencial de x. Y esto también es una posibilidad que también la podríamos haber hecho. Claro, como dice que es menor o igual que 0,1, pues desde 0 hasta 0,1. Como dice que si 2 es menor o igual que 0,2, pues desde 0 hasta 0,2, la función de densidad conjunta, que es esta. Y es la otra posibilidad que podríamos haber hecho. ¿Todo bien? Y si la gente, por favor, y esto lo mando yo para casa si queréis, que la gente lo intente. Si la gente hace esta integral, ¿vale? Pues obtendría 0,0014. No os preocupéis porque la siguiente probabilidad que os voy a poner la voy a hacer así integrando y entonces lo veremos también, ¿vale? Pero vamos, que si alguien se quiere entretener, en vez de hacer un crucigrama, pues puede hacer esta integral a ver si le queda esto. ¿Qué tiene que quedar? Por supuesto, lógicamente. ¿Vale? Y esta probabilidad pues la podemos calcular. Si tenéis la función de distribución conjunta, como era en nuestro caso, pues lo más sencillo es haberse dado cuenta que es la función de distribución conjunta en 0,1 y 0,2 por la definición y ya haber sustituido en la fórmula. ¿Que no tenéis la f grande? Pues entonces podéis hacer esta integral si no queréis calcular la f grande para luego aplicar esto. ¿Vale? Como queráis. Es igual que en el caso unidimensional, igual que en el tema anterior. También se hacía así, ¿no? ¿Vale? Bueno, esta es la primera probabilidad que os quería preguntar. Segunda probabilidad, os pregunto la probabilidad de que si sub 1 sea menor o igual que 0,1 y que si sub 2 sea menor o igual que 0,8. Probabilidad de que si sub 1 sea mayor o igual que 0,1 y que si sub 2 sea menor o igual que 0,8. ¿Todo bien? Perfecto, ahí. Bueno, en este caso, ¿esta probabilidad es la función de distribución conjunta, sí o no? ¿Sería la función de distribución conjunta en 0,1 y en 0,8, como aquí arriba, o no? ¿Qué os parece? Sin miedo que era lo mismo confundirse, ¿eh? Habría que restarle la probabilidad de que sí fuera menor que 0,1. No, pero date cuenta de una cosa. Por definición, la función de distribución conjunta, mira aquí, la función de distribución conjunta dijimos que era la probabilidad de que si sub 1 sea menor o igual que x y que si sub 2 sea menor o igual que y. Claro, como aquí ponía, en la anterior ponía menor o igual que 0,1 y menor o igual que 0,2, pues claro, era la definición y pusimos 0,1 y 0,2 aquí. Pero es que aquí no. ¿Aquí qué dice? No, aquí no dice menor o igual que 0,1. Aquí dice mayor o igual que 0,1. ¿Te das cuenta? Y aquí dice menor o igual que 0,8. Por lo tanto, esto que tenéis aquí no es la función de distribución conjunta, no es esta definición. Porque aquí no pone menor o igual que x, pone mayor o igual que x. ¿Entiendes un poquito la idea? Por lo tanto, en este caso, no lo vas a poder calcular con la función de distribución porque no es la definición de lo que es la f mayúscula de x, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Vale? Para poder aplicar la f mayúscula, tiene que ser de acuerdo que ponga menor o igual que x, menor o igual que y. ¿De acuerdo? Si no pone eso, pues entonces lo que tienes que hacer es el segundo mecanismo, que es integrar entre lo que te digan aquí y obtienes el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, tened mucho cuidado. Para poder aplicar la función de distribución conjunta, tiene que ser que si 1 sea menor o igual que x y que si 2 sea menor o igual que y. ¿Queda claro? O sea, que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, lo que vamos a hacer es aplicar este método de aquí, que es integrar la f pequeña entre lo que nos digan. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a hacerlo entonces. ¿Alguien me podría decir entre qué tendría que integrar? Sin miedo. Si nos dice que es mayor o igual que 0,1, ¿entre qué Entre tendríamos que 0,1 y 1. Muy bien, claro que sí. Tenemos que empezar en 0,1
y termina en 1. Como dice que es mayor o igual que 0,1, empezaríamos en 0,1 y llegaríamos hasta el límite superior de la x, que es un 1. Perfecto. Tendríamos que integrar desde 0,1 hasta 1. Y la I2, si nos dice que es menor o igual que 0,8, ¿entre qué tendríamos que integrar? La I, ¿entre qué tendríamos que integrarla? Entre 0 y 0,8. Muy bien, como dice que es menor o igual que 0,8, empezaríamos en el límite inferior de la I, que es 0, y terminaríamos en 0,8. Muy bien, entre 0 y 0,8, la función de densidad, que la tenemos ahí, que era 1 medio, la conjunta, 1 medio, 2x más 3y cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Voy aquí para que la vea todo el mundo. Ahí la tenéis. Copiármela bien. Tendríamos que integrar desde 0,1 hasta 1, desde 0 hasta 0,8 y luego pues 1 medio, 2x más 3y cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Es una integral sencillita que vamos a hacerla ahora. ¿Todo bien? ¿Qué podríamos sacar fuera de la integral que sea constante? ¿Qué me decís? ¿Y qué tenéis ahí que sea constante que se puede sacar fuera de la integral? El 1 medio. El 1 medio es una constante, lo podemos sacar fuera. Pues 1 medio lo saco fuera. La integral desde 0,1 hasta 1. La integral desde 0 hasta 0,8 y luego 2x más 3y cuadrado. Diferencial de y, diferencial de x. ¿Vale? Únicamente lo que hacemos es que sacamos fuera el 1 medio, que es una constante. Al ser una constante se puede sacar fuera. Sacarlo fuera. Y ya sabéis que yo siempre hago la integral con respecto a la y, viendo la x como una constante. Primero vamos a hacer esta integral, ¿vale? Y luego al final ya haremos la integral con respecto a x, ¿vale? Ya sabéis que el otro día yo siempre que hacía estas integrales dobles, siempre las hacía así. Integraba con respecto a y y al final integrábamos con respecto a x. Entonces vamos a dejar el 1 medio como está. La integral esta que tenéis aquí como está, desde 0,1 hasta 1, la de la x. Y ahora, por favor, alguien me tiene que integrar con respecto a y, viendo la x como una constante. ¿Qué nos quedaría? Mira, todo el mundo, hay que hacer esta integral con respecto a y, viendo la x como una constante. Entonces, si yo integro 2x, que es una constante, con respecto a y, ¿qué nos quedaría? 2xy. Muy bien, nos queda 2x por la y, claro. Siempre que integráis una constante, os queda la constante multiplicada por la variable que estáis integrando. Entonces sería 2x por y. Y luego más, ¿qué nos quedaría aquí? Que está muy fácil. Sería 3 y 2 más 1, que es 3, partido 2 más 1, que es 3, sería 3. Y cuadrado, partido por 2. Y evaluado entre el 0 y el 0,8. ¿De acuerdo? Diferencial de x. Ya hemos hecho la integral con respecto a y. Y voy a sustituir donde ponga la y. Tenemos que poner 0,8 y luego tenemos que restar en la y poner un 0. Entonces nos quedaría 1 medio como está. La integral desde 0,1 hasta 1. Venga, ya donde ponga ahora la y tienes que poner 0,8. O sea que tendríamos que multiplicar 2 por 0,8 y por x. Entonces sería 2 por 0,8, que es 1,6. Nos quedaría 1,6 por x. Más, y aquí sería en este caso 3 que multiplicaría a 0,8 al cuadrado y lo partimos por el 2. Pues nos queda 0,96. Diferencial de x. ¿Vale? Tendríamos que multiplicar 3 Pero, por una 0,8 pregunta. al cuadrado y partido por 2. ¿Vale?
Vale, dime, No sé, correcto. en la integral no sería 3 y al cubo partido 3. Sí, perdón, cuidado, sí, es verdad, que estaba al cuadrado, ¿no? Sí, que Sí. estaba al cuadrado, sí, perdón. Por supuesto, sí al cubo partido por 3, ¿eh? Cuidado que este número va a cambiar. Entonces, es que pensaba que estaba elevado a 1. Vale, pues entonces, como está al cuadrado, sería i al cubo partido por 3. Entonces, este 3, pues lo podéis quitar con este, ¿vale? Y entonces te quedaría en este caso 0,8 al cubo. 0,8 al cubo, que sería 0,512. Luego, al restar poniendo 0, al poner un 0 en la i te queda 0, pues no hace falta ponerlo. Ahí sí que va todo correcto. Como era 3 y cuadrado, pues sería 3 y al cubo partido por 3. Y ya pues voy a hacer la integral con respecto a x, que nos quedaría en este caso un medio. Venga, ya el integral aquí, que alguien nos dé la integral sin miedo, ¿qué nos quedaría? Al integral con respecto a la x. Sería 1,6 y luego sería x elevado a ¿qué? Venga, sin miedo. X elevado a 1 más 1, que es 2, partido 1 más 1, que es 2. Y luego, ¿qué nos quedaría aquí? 0,512 al integrarlo con respecto a x, ¿qué nos quedaría? Pues 0,512 por x. Siempre que la gente integre una constante, le queda la constante multiplicado por la variable que está integrando, en este caso por x. Y evaluado entre 0, 1 y 1. ¿Va bien? Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis todo. Y ya pues voy a sustituir simplemente donde ponga x, vamos a poner un 1 y luego vamos a restar y donde ponga x, pues voy a poner 0, 1. Entonces nos va a quedar el 1 medio como está. Sustituimos, donde ponga x ponemos un 1. 1,6 por 1 al cuadrado partido por 2, que sería 1,6 partido por 2, 0,512 por 1, que es 0,512, y ahora restamos y donde ponga la x ponemos 0,1. O sea que va a ser 1,6 por 0,1 al cuadrado partido por 2 y luego más 0,512 por 0,1. Aquí lo tenéis todo, ¿vale? ¿Lo veis? He puesto 0,1, ahora resto y donde ponga la x pones 0,1. 1,6 por 0,1 al cuadrado partido por 2 más 0,512 por 0,1. Lo voy a dejar ahí para que la gente lo vea. Y esto pues lo voy a hacer ahora mismo con la calculadora. Voy a hacer esta operación y lo voy a dividir por este 2, así que voy a hacerlo. Va a ser 1,6 partido por 2 más 0,512 y luego restamos menos, abro paréntesis, tened cuidado, abro paréntesis, 1,6 por 0,1 al cuadrado partido por 2 más 0,512 por 0,1. Vale. Y eso lo tengo que dividir por 2. Que nos queda, en este caso, voy a poner aquí, ¿vale? De 0,6264. 0,6264. Hacéis esta operación y lo dividís por el 2 este. Y esta es la probabilidad que me estaban preguntando. ¿Vale? 0,6264. Y aquí tenéis la probabilidad que la hemos calculado integrando la función de densidad conjunta, la f de xy, entre lo que nos decían.
¿Todo bien? Bueno, y os voy a preguntar una probabilidad más, ¿vale? Os voy a preguntar una probabilidad más. ¿La habéis copiado todo el mundo bien? ¿La habéis entendido seguro? Entonces, claro, en este caso no podíamos utilizar la F mayúscula de XY porque no ponía menor igual, menor igual. Ponía uno mayor igual y otro ponía menor igual, ¿vale? Entonces, como no ponía la definición de la F mayúscula como aquí arriba, que aquí sí, aquí pone menor igual, es la función de distribución. Porque recordar siempre que la función de distribución conjunta te da la probabilidad de que una variable sea menor o igual que X y que la otra variable sea menor o igual que Y, ¿vale? Aquí, como veis, no era esa definición, entonces no me ha quedado más remedio que hacerlo integrando la función de densidad conjunta entre lo que te decía, ¿vale? Bueno, y vamos a poner ya la última probabilidad que os pregunto, ¿vale? Que es la probabilidad de que si su 1 sea menor o igual que 0,1, condicionado a que si sub 2 sea menor o igual que 0,8. Ponedme esta probabilidad, que es una probabilidad condicionada, que si sub 1 sea mayor o igual que 0,1, condicionado a que si sub 2 sea menor o igual que 0,8. ¿Todo bien? Bueno, y por favor, la probabilidad condicionada, ¿cómo se puede poner siempre? Pero desde el tema 1, desde el tema de la probabilidad. Siempre que teníamos una condicionada, ¿qué poníamos? Si teníamos la probabilidad de A condicionada a B, ¿qué poníamos nosotros? ¿Alguien lo recuerda? La unión de si 1, si 2, La unión o la intersección. la U hacia abajo, la intersección. La intersección, muy bien, partió la probabilidad del condicionante, que es el que está abajo, ¿no? Entonces, esto de aquí se podrá poner entonces como la probabilidad de si su 1 mayor o igual que 0,1 y la intersección siempre se pone una coma, ya sabéis que en este tema no pongáis una intersección, poned una coma siempre, ¿vale? Y que si sub 2 sea menor o igual que 0,8 y partido la probabilidad del condicionante, que es la probabilidad de que si sub 2 sea menor o igual que 0,8, ¿vale? Ponérmelo ahí, un segundito. Que sea menor o igual que 0,8, la probabilidad del condicionante. ¿Todo bien? Ahí estaría. Vale, perfecto. Muy bien, y claro, si os dais cuenta, lo bueno que tiene es que esta probabilidad de aquí la acabamos de calcular. Si os dais cuenta, esta probabilidad es esta que acabo de calcular anteriormente. ¿Lo veis? Es esta de aquí. Entonces ya lo tienes calculado, que es el 0,6264. Entonces la parte de arriba la tienes lista. 0,6264. Entonces la parte de arriba, como la acabamos de calcular ahora mismo, pues simplemente ya la sustituimos y ya está. ¿De acuerdo? Y vamos a calcular la parte de abajo, que no la tenemos calculada. ¿Vale? Muy bien. Y esto pues es bastante fácil, porque claro, si la gente se da cuenta, a tenerme aquí un segundito, que es que esto ya lo hicimos el otro día, mirad, si la gente se da cuenta, el otro día yo calculé la F mayúscula su 1 de X, que por definición es la probabilidad de que si su 1 sea menor o igual que X. Claro, si la gente se da cuenta, la probabilidad de que si su 2 sea menor o igual que 0,8 no deja de ser la función de distribución, como es la de si2, pues entonces tenemos que coger la de si2, que es esta, y simplemente poner aquí un 0,8. La probabilidad de que si sub 2 sea menor o igual que 0,8 es f sub 2 en 0,8. Es coger esta función que calculamos el otro día y donde ponga la i poner 0,8. ¿La gente lo está viendo? Claro, como es la probabilidad de que si sub 2 sea menor o igual que 0,8, es la definición de la función de distribución marginal en 0,8. Entonces simplemente ya poner en la i un 0,8 y voy a poner 0,8 aquí en la fórmula. ¿Vale? ¿Lo entendéis bien, por favor? ¿Lo estáis viendo? Entonces simplemente ponemos que es f sub 2 en 0,8
y sustituimos en la fórmula. Sería un medio, sustituyo en la fórmula que calculé el otro día, y luego sería 0,8 más 0,8 al cubo. Fijaos qué tontería. ¿De acuerdo? Simplemente lo que hacemos es que es la función de densidad marginal en 0,8 de esa variable de la I2, ¿vale? Y en la I, en la fórmula pones 0,8. Y lo hacemos con la calculadora. Sería en este caso 0,8 más 0,8 al cubo y lo parto por 2. Pues nos queda en este caso de 0,656. ¿Vale? 0,656. Y lo ponemos aquí abajo. ¿Lo veis? Esta probabilidad es esta. La pones aquí abajo. 0,656. Entonces sería 0,6264 entre 0,656. Pues nos queda en este caso de 0, pongo aquí, 0,9549 aproximadamente. 0,9549 es 48,7, vamos a poner 49. Voy a poner con 4 decimales, si queréis. Y así como se calcularía, ¿lo veis? La conjunta la hemos calculado antes, esta probabilidad de arriba conjunta la hemos calculado antes, y la de abajo, como te preguntan una probabilidad sobre Si2, utilizamos la función de distribución marginal de esa variable. Porque es la definición. La probabilidad de que una variable sea menor o igual que un número es la función de distribución en ese número, ¿vale? Y es sustituir en la función de distribución marginal que calculé el otro día, en esta fórmula, es sustituir aquí. La I por 0,08 y la I por 0,8 aquí, ¿vale? O sea que es facilito. ¿Va todo bien? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, y aquí ya tenéis ya sí, ahora sí, todo lo que te pueden preguntar en el caso continuo y lo hemos hecho para un ejercicio y habéis visto pues cómo lo hemos calculado para ese ejercicio, ¿de acuerdo? Y hemos ido calculando todo y hemos ido viendo cómo se hacía, pues todas las cosas, la función de distribución conjunta, las funciones de distribución marginales, las esperanzas, las varianzas, la covarianza, el coeficiente de correlación, las funciones de densidad condicionadas, calcular probabilidades, pues todas las cosas que nos van a preguntar en los ejercicios, vamos. Lo que pasa es que en un ejercicio no te van a preguntar todo esto, pues entonces sería interminable. Claro, te van a preguntar trocitos de lo que yo acabo de hacer. Te van a preguntar, calcula las marginales y comprueba si son independientes, ¿sabes? O sea, te van a preguntar nada más que cositas, algunas cosillas de lo que acabo de hacer yo ahora mismo, ¿vale? Bueno, si queréis vamos a hacer algún ejercicio, ¿vale? Para que la gente vea, ¿de acuerdo? Cómo lo pueden preguntar y os deis cuenta, pues claro, que es lo mismo que acabo de hacer, pero claro, lógicamente no nos van a preguntar calcular todas las cosas que hemos calculado ahora, porque nos llevaría muchísimo tiempo. ¿Queréis hacer algún ejercicio de una hoja que me disteis el otro día de clase? Sí, genial. Vale, pues venga, vamos entonces si queréis cogerme la hoja de ejercicios de clase que os dieron. Me la pasasteis vosotros el otro día por el grupo, ¿eh? O sea que lo tenéis ahí. ¿Lo pongo otra vez para adelante o lo podéis buscar vosotros? Eran dos hojitas, ponía tema 5, variable aleatoria bidimensional, que me lo pasasteis vosotros. ¿Lo habéis encontrado? ¿Podéis esperar 2 minutos que vaya por el teléfono? Que lo tengo ahí. Vale, sí. Vale, ¿y cuál es del que pasasteis por el grupo?
Empezaba uno que ponía estadística 1, tema 5 y ponía tema 5, variable aleatoria bidimensional. Que Son el las primer que pasé ejercicio yo. que era el problema 34, 35, 36, 37. Sí, Ana, lo pasaste tú. Pero ahí no hay ningún 37 ni nada. ¿No hay ningún Sí, qué? pasaste hojas de ejercicio. Los de tema Ah, 5. vale, madre mía, sí, sí. Claro. Luego Sí, sí. pasaste una cosa escrita a mano, pero eso ya está resuelto, ¿sabes? O sea, lo que quiero Vale, vale, sí, sí. ya os digo, ¿lo habéis encontrado ya, no? Sí. Vale, perfecto. Vale, entonces, de aquí vamos a hacer, por ejemplo, si queréis, que es un ejercicio completico, vamos a hacer el 37. Cogerme el 37, primero, que dice lo siguiente. Dice, dada la función de densidad conjunta de la variable si y eta, tenéis una variable bidimensional que en vez de llamarlo si1, si2, lo han llamado si y eta. ¿Vale? Entonces, tened cuidado, porque la función de densidad la variable aleatoria bidimensional lo han llamado si y eta. Y la función de densidad conjunta te dice que es esta. Te dice que f de xy es igual a 4x por y, y la x está entre 0 y 1, 0 menor o igual que x menor o igual que 1 y 0 menor o igual que y menor o igual que 1. Ponérmelo ahí. Vale. Y nos dice, vamos a empezar a ver lo que nos pregunta, primer apartado, y nos dice la función de densidad marginal de la variable sí. Venga, pues entonces me están preguntando en el primer apartado la función de densidad marginal de la variable sí, que es f1 de x. Vamos a ver la función de densidad marginal de la variable sí, que es f1 de x. ¿Todo bien? Bueno, y por favor, muy fácil, porque esto lo vimos el otro día y dijimos el otro día que para calcular la función de densidad marginal de una variable se integra la función de densidad conjunta, pero siempre con respecto a la otra variable. Es decir, si tú quieres calcular f1 de x, tienes que integrar, dijimos en la teoría, desde menos infinito hasta infinito, la f de xy, la conjunta, pero siempre con respecto a la otra variable. Si tú quieres calcular la f1 de x, tienes que integrar la f de xy, pero con respecto a y. ¿De acuerdo? Pero porque si te pregunta de si tú coges la X. Porque al integrar con respecto a y, luego donde ponga la y pondrás este número y restarás poniendo esto y la y te desaparece y te va a quedar en función de la x. No, pero me refiero, la X es la chi. Sí, Claro, esta. siempre va en orden. La sí es la x y la segunda Ah, es la vale, segunda, vale, que es la vale. y. ¿Me entiendes? Aquí en el ejercicio que yo hice en clase, es que no te puedes acostumbrar. El ejercicio que hice en clase puse si1, si2. Las variables eran, la variable bidimensional era si1 y si2, ¿de acuerdo? En este caso, como han puesto si y eta, pues tenemos que poner si y eta. Si ponen x mayúscula, y mayúscula, pues tendrás que poner la x pequeña será con la x mayúscula y la y pequeña con la y mayúscula, ¿de acuerdo? Ya sabes que la variable bidimensional siempre se puede llamar si1, si2, si y eta, que es lo que han utilizado en este caso, o x mayúscula y mayúscula. Lo dijimos en la teoría el otro día, al principio del tema. Y nada, vamos a integrar, ¿de acuerdo?, la función de densidad conjunta con respecto a la otra variable. Claro, lo de siempre, lo que os digo yo, si vas a integrar con respecto a y, aquí tienes que poner lo que varía la y. ¿Y la y entre qué varía? Miradlo aquí, entre 0 y 1. Pues entonces tendríamos que integrar desde 0 hasta 1 la función de densidad conjunta. 4xy diferencial de y. ¿Va bien todo? ¿Qué podríamos sacar fuera de la integral que sea constante? Al integrar con respecto a y, ¿qué tenéis ahí que sea constante que se puede sacar fuera? ¿Qué me decís? 4x. Claro, el 4x es constante. Pues 4x lo podéis sacar fuera de la integral desde 0 hasta 1 de y diferencial de y.
Y la integral no puede ser más fácil. Nos va a quedar 4x como está. Y por favor que alguien me integre la y. ¿Qué nos quedaría? Si integráis Y la al y, cuadrado. muy bien. Y cuadrado partido por 2. Entre el 0 y el 1. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Donde ponga la i ponemos un 1 y luego restamos, y donde ponga la i ponemos un 0. Entonces nos va a quedar 4x. Donde ponga la i pones un 1, pues va a ser 1 al cuadrado partido por 2, que sería un medio. Y luego al poner un 0, como te queda 0, pues no hace falta restar nada, ¿no? Al restar el 0, pues no quedaría lo mismo. Y ya si simplificas, 4x partido por 2 nos va a quedar 2x. Y para que esté bien, ¿qué le falta? Que si no lo pones, te ponen un 0. F es 1 de x, la marginal que nos preguntaban es esta, pero, ¿qué me tenéis que decir? El campo de variación. Claro, la de la x. Como es f es 1 de x, tienes que decir la x entre qué varía, entre el 0 y el 1, ¿vale? Entonces tienes que poner 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Por supuesto que sí. Y ahí tendríamos ya el primer apartado que nos preguntaban, la función de densidad marginal de la variable sí. Ah, nos preguntan la función de densidad marginal de la variable eta. Pues nada, vamos a calcularla. Vamos a calcular la otra marginal, la f sub 2 de i. ¿Va bien? Y nada, la función de densidad marginal de la i pues se calcula igual que aquí, pero al contrario, se tiene que integrar en todo el campo de variación, desde menos infinito hasta infinito, la f de xy, pero con respecto a la otra variable, es decir, como estamos calculando la de la y, tienes que integrar con respecto a la x. Mira, pues integramos desde menos infinito hasta infinito, f de xy diferencial de x. ¿Va todo bien? Venga, perfecto. En este caso, como tienes que integrar con respecto a x, tienes que poner aquí lo que varía la x. Y en este caso la x varía desde el 0 hasta el 1. Entonces, como varía desde 0 hasta 1, integramos desde 0 hasta 1 la función de densidad conjunta 4x por y diferencial de x. Hacerlo conmigo, que es muy fácil. Perfecto. ¿Y qué podríamos sacar fuera de la integral en este caso? ¿Qué me decís? Al integrar con respecto a x, lo que sea constante se puede sacar fuera. Entonces, ¿qué podríais sacar fuera? ¿4i? 4i, muy bien. 4i es constante, lo sacamos fuera. La integral entre 0 y 1 de x diferencial de x. Y fijaos, la integral no puede ser más fácil. Si tú integras x, pues te queda x cuadrado partido por 2. Pues venga, vamos a ponerlo entonces. El 4i lo dejo como está y la integral pues nos quedaría x al cuadrado partido por 2 entre el 0 y el 1. Donde ponga la x pones un 1 y restas un 0. Pues nos va a quedar 4i. A donde ponga la x pones un 1, 1 al cuadrado, que es 1, partido por 2, que sería un medio. Luego al restar poniendo un 0, como te queda 0, pues no hace falta ponerlo. ¿Vale? Y claro, puedes simplificar. Este 4 entre 2 te quedaría 2. Entonces te quedaría 2i. Y para que esté bien, ¿qué le falta? ¿Qué tendría que poner yo ahí? ¿Me lo dice alguien? Pues claro, si es f sub 2 de i, tienes que decir la i entre qué varía. Y la i, aquí lo tenéis, varía entre 0 y 1. Entonces tienes que poner 0 menor o igual que i y menor o igual que 1. Y ahí tienes la marginal de la eta, de la segunda variable, de la eta.
Tercer apartado. ¿Todo bien? Mira, tercer apartado. Y nos dice, ¿son las variables independientes? Claro, y aquí lo que tendremos que hacer pues es comprobar la independencia, ver si las variables son independientes o no son independientes. Y el otro día en la teoría yo os enseñé la condición para que dos variables sean independientes. Si dos variables son independientes, siempre se cumplía esto, que la f de xy se podía poner como el producto de las marginales. Y se podía hacer con la f pequeña, pero también se puede hacer con la f grande, ¿eh? O sea que se puede hacer así o se puede hacer así, como os dé la gana. Que al multiplicar las marginales te quede la conjunta. Y lo podéis hacer con la función de densidad o con la función de distribución. Entonces, mucho cuidado porque me da lo mismo. Podéis hacerlo como queráis. Por ejemplo, en este caso, como tenemos las f pequeñas, pues lógicamente no lo voy a hacer así, lógicamente. Lo voy a hacer con las f pequeñas porque lo tengo todo calculado para comprobarlo. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Sí. Mira, pues nada, vamos a hacerlo. Entonces simplemente voy a multiplicar las marginales, voy a hacerlo aquí. Voy a multiplicar las marginales, f sub 1 de x por f sub 2 de y, y a ver si nos queda la conjunta. Entonces siempre hay que hacer lo mismo, multiplicar las marginales, a ver si nos queda la conjunta. ¿De acuerdo? Mira, multiplicamos las marginales, una era 2x y la otra era 2y. Multiplicamos 2x por 2y. 2 por 2 sería 4, nos quedaría 4 por y. ¿Nos ha quedado la conjunta o no nos ha quedado la conjunta? ¿Qué os parece? Pues sí, mirad, la conjunta era 4x, sí. Pues entonces esto ha sido igual a f de xy. Al multiplicar las marginales, como veis, sí que nos ha quedado la conjunta. Y por lo tanto, ¿qué le pasa a las variables? Que son independientes. Muy bien, entonces me tenéis que poner que la psi y la eta son independientes, cumplen la condición de independencia. Entonces sí que serían independientes. Y ya está el tercer apartado. Nos preguntaban si las variables son independientes. Sí, porque han cumplido la condición de independencia, por lo tanto son independientes. ¿Todo bien? Bueno, vamos entonces al cuarto apartado. Mira, el cuarto apartado nos preguntan una probabilidad. Nos preguntan la probabilidad de que sí sea menor o igual que un medio, o si queréis poner 0,5, 0,5, como os dé la gana, ¿vale? Menor o igual que un medio y eta menor o igual que 1. Ya digo que aquí podéis poner o un medio o 0,5, como queráis. ¿Vale? Va bien, ¿no? Muy bien. Claro, la gente me podría decir, oye Luis, pues esto que nos preguntan aquí es la función de distribución conjunta en 0, 5 y en 1. Sí que es verdad, si os dais cuenta, como es la probabilidad de que sí sea menor o igual que un número y eta menor o igual que un número, pues no dejaría de ser la función de distribución en 0, 5 y en 1, si os dais cuenta. Pero claro, como no tengo la f grande porque no me la han preguntado, pues tendría que calcular la f grande para luego aplicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso no me va a interesar. A mí lo que aquí me interesa en este caso, puesto que no me la han preguntado la f grande y no la tengo, pues sería integrar directamente la f pequeña entre lo que te digan. Cogemos la función de densidad conjunta y la integramos entre lo que nos digan. Entonces, en vez de hacerlo así,
¿de acuerdo? Como no tengo la f grande, pues ya directamente voy a integrar yo. Entonces yo simplemente lo que haría, voy a ponerlo aquí, es la probabilidad de que sí sea menor o igual que 0,5 y eta menor o igual que 1, pues yo lo que haría directamente pues es integrar la f pequeña, ¿vale? Si tuviese la f grande, pues con la f grande podría haber sustituido simplemente la x por 0,5 y la y por 1, pero como no la tengo, pues no lo voy a hacer, porque no voy a calcular la f grande para luego aplicarlo. Directamente ya integro y ya obtengo cuánto vale, ¿vale? Venga, ¿y entre qué tendríamos que integrar? Por favor, ¿me lo puede decir alguien? Dice que sí tiene que ser menor o igual que 0,5. Pues si tiene que ser menor o igual que 0,5, tendrás que empezar en el 0, que es el límite inferior, y tendrás que terminar en el 0,5. Tendrás que integrar desde 0 hasta 0,5. Y luego, como dice que la eta es menor o igual que 1, pues tendrás que empezar en el 0 y tendrás que terminar en el 1, que además está todo dentro de este tramo, como veis. Entonces tendrás que integrar desde 0 hasta 1 la función de densidad conjunta, que es 4xy, diferencial de y, diferencial de x. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Todo bien? El 4, si queréis, como es una constante, lo podéis sacar fuera de las integrales. La integral entre 0 y 0,5, entre 0 y 1, de x por y, diferencial de y, diferencial de x. ¿Vale? El 4, como es una constante, lo he sacado fuera. Ya sabéis que las constantes siempre las puedes sacar fuera de las integrales, entonces sacarlas fuera. Y como siempre, vamos a integrar primero con respecto a la y. Ya sabéis que yo siempre primero integro con respecto a la y y al final integramos con respecto a la x. ¿Vale? Venga, dejarme el 4 y la integral de la x como está. Es 4, integral entre 0 y 0,5. Y ahora, por favor, hacemos la integral que nos quedaría. Mira, si integramos x por y con respecto a y la x la veis como una constante, ¿qué nos queda? Que nos lo diga alguien. Hay que integrar x por y con respecto a y la x como si fuese una constante. ¿Qué me decís? La x queda como está, puesto estás integrando con respecto a y, x es constante, te queda como está. Y al integrar la y, pues te queda y elevado a 1 más 1, que es 2, partido 1 más 1, que es 2. Entonces te quedaría x y cuadrado partido por 2 entre el 0 y el 1. Diferencial de x. ¿Lo veis? ¿Vale? Si alguien tiene dudas, que me lo digan. Y ahora donde ponga la i tienes que poner un 1 y luego tienes que restar y donde ponga la i poner un 0. Entonces te va a quedar el 4 como está, la integral desde 0 hasta 0,5 y luego pues nada, sustituimos la i por un 1, entonces sería x por 1 al cuadrado partido por 2, que te va a quedar x partido por 2. Al restar poniendo un 0, como te queda 0, no lo pongo, diferencial de x. Y haciéndolo conmigo, que es muy fácil, que no da ningún problema. Todo bien, ¿no? Bueno, y ahora el 1 medio, como es una constante, lo podemos sacar aquí fuera. Entonces, claro, va a quedar 4 entre 2, que va a quedar 2. Entonces te va a quedar 2, la integral desde 0 hasta 0,5 de x diferencial de x. Únicamente lo que he hecho es que el 1 medio, como es constante, lo he sacado fuera y 4 partido por 2 te queda 2. Y la integral, como veis, pues no puede ser más fácil. Nos va a quedar el 2, que multiplicaría, y aquí nos quedaría x elevado a 1 más 1, que es 2, partido 1 más 1, que es 2. Te quedaría x cuadrado partido por 2.
y eso evaluado entre el 0 y el 0,5. ¿Va todo bien? Donde ponga la X ponemos un 0,5 y luego restamos, y donde ponga la X ponemos un 0. Entonces nos va a quedar 2 que multiplica a 0,5 al cuadrado partido por 2. ¿Va bien? Y además este 2 lo quitáis con este 2, que estaba multiplicando y dividiendo, y 0,5 al cuadrado, que sería 0,25. ¿Correcto? Y ya tendríamos la probabilidad que nos habían preguntado. 0,25. ¿Va bien todo? Y ya tendríamos este apartado, ¿eh? Ya también estaría resuelto. Era la probabilidad de que sí fuese menor o igual que 1 medio, que 0,5, y eta menor o igual que 1. ¿Vale? Venga, pues ya estaría el 4. Vamos al 5. Y el 5 nos preguntan la probabilidad de que sí sea menor o igual que 2/3. Vamos a ver la probabilidad de que sí sea menor o igual que 2/3. Claro, en este caso, como esta probabilidad es sobre la variable sí, ¿de acuerdo? Sobre la variable sí, no es como aquí que teníamos la variable sí y la eta. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es integrar entre lo que nos digan la función de densidad marginal. Sí que es verdad que esto, como es la probabilidad de que sí fuese menor o igual que 2/3, también sería la función de distribución marginal de esa variable en 2/3. Pero claro, como no me han preguntado las funciones de densidad, de distribución, perdón, marginales, esta f mayúsculas 1 no la tengo calculada, entonces no lo voy a poder aplicar, tendría que calcularla y luego hacer esto, entonces no me interesa, me interesa hacerlo como hicimos aquí arriba. Cogemos la función de densidad marginal de esa variable sí y lo integramos entre lo que nos digan y entonces ya está. Entonces voy a coger yo la probabilidad de que sí sea menor o igual que 2/3. Venga, y lo que tenemos que hacer es coger la función de densidad marginal, mirar aquí un segundito la hoja, que es esta, ¿vale? Que es 2x, cogemos la función de densidad marginal e integramos entre lo que nos digan. Si nos dice que es menor o igual que 2/3, pues tendremos que empezar, por supuesto, en 0, porque el límite inferior en 0, y tendríamos que terminar en 2/3, que es 0,6 periodo más o menos, entonces está dentro de aquí, de este intervalo. Entonces tendríamos que integrar desde 0, que es el límite inferior, a 2/3, la función de densidad marginal de esa variable, que es 2x diferencial de x. Así de sencillo. ¿Todo bien? Como dice que es menor o igual que 2/3, empezamos en 0 y terminamos en el 2/3. El 2, como es una constante, si quieres, lo puedes sacar fuera. La integral entre 0 y 2/3 de x diferencial de x. Y claro, si yo integro x, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría x cuadrado partido por 2 entre 0 y 2/3. ¿Va bien? Si tú integras x, pues te quedaría x elevado a 1 más 1, que es 2, partido 1 más 1, que es 2. ¿Vale? Y ya si queréis, pues sustituimos en la x, ponemos 2/3 y restamos con un 0. Entonces nos va a quedar 2 que multiplica, aquí sería 2/3 al cuadrado y partido por 2, que este 2 lo podéis quitar con este 2, ¿vale? A restar poniendo 0, como queda 0, no hace falta ponerlo. Y nada, te quedaría 2/3 al cuadrado. Entonces ya simplemente coger 2/3 y elevarlo al cuadrado. Si lo quieres poner en decimales, es 0,4 con el 4 periodo.
¿Todo bien? Perfecto. Pues ahí tendríamos ya el 0,4 con el 4 periodo. Y ya me parece que este ejercicio no preguntaba nada más. Vamos a mirarlo. No, te preguntaban 5 apartados. ¿Lo veis? Claro, no te preguntan todo lo que hemos hecho antes nosotros cuando hemos visto la teoría y hemos hecho el ejercicio que he hecho entero, claro. Te preguntan trocitos de las cosas que te pueden preguntar, pues te preguntan trozos nada más, ¿de acuerdo? ¿Lo vais siguiendo bien? Muy bien, de todas formas, si no os importa, me gustaría preguntaros algún apartadito más que no preguntaban ahí, ¿vale? Pero que os voy a preguntar yo para hacerlo un poquito más completo, ¿vale? Entonces, cosas que me interesan a mí. Ponerme epígrafe 6, que ya no lo preguntaban, lo pregunto yo. En el examen pasa lo mismo, que no te van a preguntar pues, un montón de cosas, te van a preguntar pues, como este ejercicio, ¿de acuerdo? Algunas cositas de las que hemos visto antes en la teoría, ¿de acuerdo? Entonces poneme epígrafe 6 y nos dice calcular la esperanza matemática y la varianza, calcular la esperanza matemática y la varianza de la variable sí, del churrillo. ¿Vale? Calcular la esperanza matemática y la varianza de la variable sí, de la primera variable, ¿vale? Y bueno, eso no va a ser difícil. Vamos a calcular primero el alfa 1, 0, la esperanza de la primera variable. Vamos a calcular el alfa 1, 0, la esperanza de la sí. Vamos a calcular el alfa 1, 0, la esperanza de la sí. Y claro, como tenéis aquí la función de densidad marginal de la sí, tenéis aquí la función de densidad de esa variable, pues nada, lo hacemos igual que en el caso unidimensional. ¿Cómo se calculaba la esperanza matemática en el caso continuo? Pues se tenía que integrar en todo el campo de variación, desde menos infinito hasta infinito, x por la función de densidad marginal, f es 1 de x, diferencial de x. Así es como calculábamos la esperanza matemática, la media, en el caso continuo, ¿no? Pero esto en el enunciado, ¿cómo te lo preguntarían? Ya te lo he preguntado, ¿no me has copiado el enunciado, el 6? No te he dicho, calcula la esperanza matemática y la varianza de la variable aleatoria. Pues estoy calculando la esperanza matemática de la variable sí. Ah, vale, entonces calcula la esperanza y... Y la varianza de la variable sí. Vale, perdona, no lo había escuchado. ¿Correcto? Claro, eso es lo que te he dicho que era el enunciado, ¿no? He dicho, copiame el enunciado. Ya eso he dicho, el epígrafe 6, y eso he dicho, calcula la esperanza matemática y la varianza de la variable sí. Vale. Es el enunciado. Mira, pues vamos a calcular la esperanza matemática, el alfa 1, 0, la esperanza de sí, que se integra x por la función de densidad marginal de esa variable, ¿vale? En este caso, como la x varía desde 0 hasta 1, pues tendrás que integrar desde 0 hasta 1 x y multiplicarlo por la función de densidad marginal, que es 2x. Entonces tendríamos que hacer la integral desde 0 hasta 1 de x por 2x diferencial de x. ¿Va bien? Y nada, el 2, como es una constante, lo puedes sacar fuera de la integral y al multiplicar x por x, pues te queda x cuadrado. Entonces te quedaría 2, la integral entre 0 y 1, y al multiplicar x por x, te queda x cuadrado diferencial de x. ¿Todo bien? El 2 lo sacáis fuera, que es constante, y x por x, al multiplicar aquí, x cuadrado. Y la integral pues no puede ser más fácil, no va a quedar el 2 como está, y al integrar x al cuadrado te queda x elevado a 3, 2 más 1 que es 3, partido de 3, y evaluado entre el 0 y el 1. ¿Todo bien? Muy bien. Y ya sustituimos. Donde ponga la x ponemos un 1 y luego restamos, y donde ponga la x ponemos un 0. Entonces nos va a quedar en este caso 2 que multiplicaría sería
1 al cubo partido por 3, que sería 1/3, y al poner 0 te quedaría 0. Entonces sería por 1/3. O sea que nos quedaría 2/3. Nos quedaría 2/3, que sería la esperanza matemática, la media de la variable aleatoria. De la primera, de la sí, claro. Me han preguntado la de la sí, pues lo estoy haciendo con la sí. Vale, y en este apartado, aparte de preguntar la esperanza matemática de la sí, también preguntan por la varianza de la sí. Así que vamos a calcular la varianza de la sí. ¿Y la varianza cómo se calcula más fácilmente, pero desde el tema anterior, desde el tema unidimensional? Pues si recordáis, lo más sencillo siempre es con los momentos con respecto a origen. Se coge el alfa 2,0 y se le resta la media, el alfa 1,0 al cuadrado. Ya sabéis que siempre para calcular la varianza, lo más fácil siempre es con los momentos con respecto a origen. Al alfa 2,0 le restas la media, el alfa 1,0 al cuadrado. El alfa 1,0 ya lo tengo, que le acabo de calcular que es 2/3, pero el alfa 2,0 no lo tengo, así que vamos a calcular el alfa 2,0 para luego poderlo sacar. Entonces vamos a calcular el alfa 2,0, que es la esperanza de sí al cuadrado. El momento de segundo orden con respecto a origen no deja de ser, el alfa 2,0, no deja de ser la esperanza de sí al cuadrado. Por lo tanto, se va a calcular igual que aquí, pero ¿qué es lo que tendréis que cambiar aquí en esta fórmula? ¿Qué tenéis que cambiar? Si es la esperanza de sí cuadrado, que en vez de poner aquí x elevado a 1, la x se tiene que poner elevada al cuadrado. Es decir, tendrás que integrar desde menos infinito hasta infinito x al cuadrado por la función de densidad marginal de esa variable, f(1) de x diferencial de x. Ponerlo ahí. Se calcula igual que la esperanza de sí, igual que el alfa 1,0, pero como es el alfa 2,0, la esperanza de sí al cuadrado, la x se eleva al cuadrado. ¿Va bien? Y claro, en este caso, como la x varía desde 0 hasta 1, pues tendremos que integrar desde 0 hasta 1 x al cuadrado y la función de densidad marginal, que era 2x. Diferencial de x. Venga, pues lo hacemos ahí. ¿Veis qué fácil? Lo hacemos ahí. ¿Todo bien? Venga, el 2, como es constante, lo sacamos fuera y x cuadrado por x, x al cubo. Multiplicar ahí. ¿Vale? Entonces nos va a quedar 2, la integral entre 0 y 1, y x cuadrado por x, x al cubo. Lo ponemos ahí. El 2 lo sacamos fuera y x cuadrado por x, x al cubo. Y nos quedaría, por lo tanto, 2 que multiplicaría, y si hacéis la integral nos quedaría x elevado a 3 más 1, que es 4, partido 3 más 1, que es 4. X a la cuarta, partido por 4. Y esto evaluado entre el 0 y el 1. Muy bien. Ponérmelo todo ahí. Donde ponga x ponemos un 1 y luego restamos y en la x ponemos un 0. Entonces nos va a quedar en este caso el 2 como está. Y nada, y aquí sería pues 1 a la cuarta, que es 1, partido por 4. O sea que un cuarto. Luego al restar poniendo 0, como te queda 0, no hace falta ponerlo. Y nos quedaría en este caso 2 cuartos o un medio. O 0,5, como queráis. ¿Va bien? ¿Y esto es la varianza como mucha gente pone el día del examen? ¿O esto no es la varianza? Pues no, esto no es la varianza, porque si os dais cuenta,
Esto es el momento de segundo orden, es esto que tenéis aquí. Así que ahora hay que hacer, nunca os olvide esta operación. Voy a hacerlo aquí, ¿vale? La varianza va a ser el momento de segundo orden, que es 1/2, y le tienes que restar la media, que es 2/3, al cuadrado. Venga, pues voy a hacerlo entonces. Sería 1/2 menos 2/3 al cuadrado. Y nos queda en este caso de 0,05 con el 5 periodo. Y esta sí que es la varianza. Porque este apartado 6 nos preguntaba calcular la esperanza y la varianza de la variable sí. ¿Vale? Si te hubiesen preguntado de la variable eta, pues lo hubiésemos calculado todo con la función de densidad marginal de esa variable. Hubiésemos hecho lo mismo con la f2 de i en vez de con la f1 de i. ¿Todo bien? Y ya tenemos aquí la esperanza matemática y tenemos la varianza de la variable sí. ¿Vale? Que esto no lo preguntaba el ejercicio, lo he preguntado yo para que la gente practique un poquito más. ¿Vale? Vale. Y os voy a poner ya un séptimo apartado que tampoco preguntaban, pero que os pregunto yo, ya para terminar el ejercicio. Que nos dice calcular el coeficiente de correlación lineal, copiarme el enunciado del epígrafe 7, calcular el coeficiente de correlación lineal entre la variable sí y la variable eta. Calcular el coeficiente de correlación lineal entre la variable sí y la variable eta. Calcular el coeficiente de correlación lineal entre la variable sí y la variable eta. O sea, lo que me estaban preguntando es calcular el coeficiente de correlación, la ρ, lo llamábamos el otro día, entre la sí y la eta. Este es mi objetivo. Hay que calcular el coeficiente de correlación entre la sí y la eta. Y esta es la interrogación, ¿vale? Es la interrogación, es lo que tenemos que calcular, ¿vale? Y alguien me podría decir, oye Luis, pero claro, el coeficiente de correlación era la covarianza partido el producto de las desviaciones típicas o la raíz cuadrada del producto de las varianzas. Entonces, claro, me va a hacer falta calcular las varianzas, que la de la sí ya la tengo, que es 0,05 periodo, ¿no? Pero habría que calcular la varianza de la eta, la covarianza entre la sí y la eta. Sí, si hubiesen sido dependientes, lo tendríamos que haber hecho. Pero es que estas variables, ¿cómo son? Pues estas variables hemos comprobado que eran independientes. Mirad aquí, ya hemos comprobado que son independientes. Y yo os di, de acuerdo, en la teoría, el otro día os di una propiedad que nos decía que si dos variables son independientes, la covarianza se hacía 0 y por lo tanto el coeficiente de correlación también se hacía 0. Entonces, por favor, no tenéis que hacer ningún cálculo. Tenéis que decir, me tenéis que decir que la sí y la eta, que la variable sí y la eta son independientes, ¿vale? No hay que hacer ningún cálculo en este caso porque la sí y la eta son independientes y vimos el otro día que eso implica que el coeficiente de correlación, que recordáis que era la covarianza entre la sí y la eta, partido la raíz cuadrada de la varianza de la sí por la varianza de la eta, ¿vale? El coeficiente de correlación era la covarianza entre la sí y la eta, partido la raíz cuadrada de la varianza de la sí por la varianza de la eta. ¿De acuerdo? Bueno, pues como son independientes, esta covarianza se hace 0 y por lo tanto 0 partido cualquier número te queda 0. Claro, siempre que las variables sean independientes, vimos el otro día una propiedad que nos decía que la covarianza se hacía 0 y que por lo tanto el coeficiente de correlación vale 0. Claro, si son dependientes, pues no te queda más remedio que calcular las varianzas, calcular la covarianza, como hicimos en la teoría, en el ejercicio que pusimos en la teoría, que eran dependientes y tuvimos que calcularlo, claro. El primer símbolo después de la flecha, que es?
Rho, el coeficiente de correlación, lo que nos Vale. preguntan. El coeficiente de correlación entre la psi y la eta. ¿Vale? Vale. El coeficiente de correlación, que es lo que nos preguntan, es la covarianza entre la psi y la eta, partido la raíz cuadrada de la varianza de la psi por la varianza de la eta. Entonces, claro, siempre que sean independientes, y en este caso lo son, porque lo hemos comprobado antes, claro, la covarianza se hace 0 y el coeficiente de correlación se hace 0. Y por lo tanto, la psi y la eta están incorrelacionadas, que se llama. La psi y la eta están incorrelacionadas. Las variables no están incorrelacionadas porque el coeficiente de correlación vale 0. Entonces esto no viene ideal porque siempre que las variables sean independientes, si os preguntan por la covarianza, os preguntan por el coeficiente de correlación, ya sabéis que siempre se hace 0. ¿Vale? Entonces no hay que hacer ningún cálculo, directamente dice que como son independientes, el coeficiente de correlación se hace 0, se anula. ¿Y qué pone? Están Incorrelacionadas. Incorrelacionadas. O incorreladas, también se puede decir. Las variables, la psi y la eta, están incorrelacionadas. No existe correlación lineal entre las variables, ¿no? Incorrelacionada significa eso, que no existe correlación lineal entre las variables. Os voy a buscar para que lo veáis, que lo pusimos en la teoría, que era una de las propiedades. Aquí está, mirad. Mirad aquí a la hoja, aquí lo tenéis. ¿Correcto? Esta propiedad es la que estoy utilizando. Si psi1 y psi2 son independientes, el coeficiente de correlación entre psi1 y psi2 vale 0. En sentido contrario no se cumple la flecha, como os dije, pero si son independientes sí que se cumple que el coeficiente de correlación vale. ¿Vale? Entonces siempre que sean independientes las variables, pues claro, bien ideal porque no tenéis que calcular varianzas, covarianzas, sustituir aquí, sino que directamente sabes que vale 0 y lo pones directamente, claro. ¿Va bien? Bueno, y aquí tenéis este ejercicio que lo hemos hecho más completo. He preguntado más cosas de las que preguntaban ahí en el enunciado de los ejercicios de clase, pero bueno, creo que nos ha venido muy bien porque hemos repasado otras cosas y así la gente puede repasar un poco de todo, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta sobre el ejercicio? ¿Lo habéis entendido bien seguro? Mira, pues entonces vamos a hacer ahora, si queréis, el descanso, ¿vale? Y ahora dentro de un cuartito de hora más o menos empezamos, ¿vale? Yo tengo, me parece, son y 47, pues más o menos a las 11 y 5 vamos a poner, ¿vale? Si queréis. Vale. Digo, perdón, sí, 11 y 5 más o menos. Empezamos, ¿vale? ¿No hay ninguna duda? ¿Lo dejamos entonces? Hacemos el descanso, ¿no? Mira, pues nada, hacemos el descanso. Voy a detener.